Mi mamá pensó que podía reemplazar a mi papá con su nuevo y extraño novio y obligarme a llamarlo papá, pero no se dio cuenta de que yo todavía tenía contacto con mi verdadero padre. Tenía 13 años cuando mi madre se comprometió con Brandon. Mi papá había sido condenado por homicidio involuntario hacía 5 meses. Había llamado a alguien desde un bar, pero ni siquiera estaba bebiendo. Yo estaba allí con él. Entró al baño y salió minutos después, con el rostro pálido y la ropa manchada de sangre. Gritó para que alguien llamara a la policía, y ellos llegaron rápido. Pero sin decir mucho, lo esposaron y se lo llevaron. La siguiente vez que lo vi fue tras las rejas. Nunca tuvo mucho sentido. Papá nunca fue una persona violenta. Juraba que no lo había hecho. Y la forma en que mi mamá actuó después de su condena me hizo sospechar aún más. El mismo día que lo declararon culpable, ella trajo a Brandon a casa. Dijo que ahora él era mi nuevo padre, ya que el otro era claramente un monstruo. Me aseguró que mi papá era un criminal peligroso y que debía alejarme de él por mi propia seguridad. Al principio no sabía en qué creer, pero 5 meses después, cuando mi madre me anunció que se iba a casar con Brandon y que debía empezar a llamarlo papá, fue cuando realmente empecé a dudar de todo y a creer que mi padre decía la verdad. Fue también por esa época que todo empezó a ponerse raro. Brandon empezó a sentirse demasiado cómodo. Me miraba fijamente mientras comía y decía cosas como: «¿Estás creciendo tan rápido? Ya eres toda una señorita». Lo peor era que mi mamá pensaba que era algo tierno. Incluso cuando le dije por primera vez que Brandon me ponía los pelos de punta, me respondió que era una exagerada. Debió de haberle contado lo que dije, porque esa noche, mientras ella dormía, Brandon entró en mi cuarto. Me agarró la muñeca con tanta fuerza que me dejó marcas y me susurró: «Tú sabes lo que les pasa a las niñas que van por ahí contando cosas». Estaba aterrada, pero supe que no podía confiar en mi mamá, así que me lo guardé todo. También empecé a guardar otro secreto. Comencé a escribirle cartas a mi papá. Las escondía entre las páginas de los libros de texto y las enviaba desde casa de una amiga. Él me respondía por el sistema de correo electrónico de la prisión, usando una cuenta que había creado sin que mamá lo supiera. Pero un jueves en particular, todo empeoró. Llegué de la escuela y descubrí que mi mamá había cambiado mi apellido en los registros escolares por el de Brandon, sin siquiera consultarme. «Me lo agradecerás cuando seas mayor», dijo con una sonrisa. Esa noche, Brandon entró en mi cuarto para celebrar que ahora éramos una familia de verdad. Se sentó en mi cama, me puso la mano en el muslo y dijo que debía estar agradecida de tener a un padre que se preocupaba por mí. Lo empujé y me encerré en el baño hasta que se fue. Recuerdo que le escribí a mi papá contándole lo que había pasado. Esta vez, me respondió con una carta de verdad, escrita a mano. Algunas partes del papel estaban húmedas y transparentes, como si hubiera llorado mientras la escribía. Eso casi me rompió por dentro. Por suerte, había algo que me mantenía en pie, la idea de poder verlo. Su cumpleaños se acercaba, y le pedí emocionada a mi mamá que me dejara visitarlo. Le dije que sabía que no le agradaba, pero que solo sería por un rato, ese día. Por favor, le rogué. Pero por supuesto me dijo que no. De hecho, me dijo algo aún peor, que ese mismo fin de semana, casualmente, Brandon tenía entradas para un evento de autos y que esperaba que fuéramos todos juntos. Incluso había pedido habitaciones de hotel contiguas. Cuando dije que prefería visitar a papá, mamá estalló: «Es un asesino, no vas a ir a ver a un criminal». Y cuando le respondí que era inocente y seguía siendo mi padre, Brandon me dio una bofetada, delante de mi madre. Ella no dijo ni una palabra. Me obligaron a ir con ellos ese fin de semana, y mientras dormía, pasó lo peor. Brandon se coló en mi habitación. Estaba ebrio, y esa vez no se limitó a poner la mano en mi muslo. Cruzó la línea. Me sentí sucia, humillada, como si me hubieran arrebatado algo que no podría recuperar nunca. Regresé a casa hecha pedazos. Y como si fuera poco, esa misma semana, mamá encontró las cartas que yo había estado escondiendo. Las quemó en el patio, y como castigo por mantener contacto con él, quitó la puerta de mi cuarto, según ella, para poder vigilarme. Claro, Brandon aprovechó la oportunidad. Se quedaba de pie en el marco de la puerta por las noches, observándome dormir. Ese fue mi punto de quiebre. Al día siguiente, me escabullí hasta la biblioteca de la escuela después de clases para escribirle a papá un correo larguísimo. No sé cuánto duró, pero fue un desahogo sin filtro. Ni siquiera sabía qué quería al mandarlo. Estaba tan entumecida emocionalmente que solo escribí lo que sentía. 2 semanas después, recibí su respuesta. Era extensa, muy extensa. Me decía todas las cosas que necesitaba escuchar, que todo iba a estar bien. Pero hubo una parte que me llamó la atención. ¿Revisaste lo que te dije? Me confundí. Así que comencé a revisar todos los correos que él me había enviado. Y fue ahí cuando lo encontré. En uno de los más recientes, papá me decía que subiera al ático y buscara detrás del radiador. Había leído ese mensaje justo después de que mi mamá me negara la visita, y creo que estaba tan destrozada que no le presté atención. Pero esa vez tomé nota mental. Esperé hasta que mamá y Brandon salieran en una cita, como hacían una vez por semana. Mis manos temblaban mientras subía al ático con una linterna. Detrás del radiador encontré un cuaderno envuelto en plástico. Lo abrí en la página marcada que papá me había indicado. Estaba fechada semanas antes de su arresto, y en su letra decía: «Han pasado unas semanas desde que vi a Lauren y Brandon escaparse juntos al bar. No sé cómo enfrentarla.
Me quedé en shock, paralizada. Y justo entonces escuché el sonido de un auto en la entrada. Se me heló la sangre. Habían vuelto antes de tiempo. Quizás el restaurante estaba muy lleno, o tal vez discutieron. Escuché las puertas del coche cerrarse y los tacones de mi madre en el pasillo. El corazón me latía con fuerza mientras apretaba el cuaderno contra mi pecho, sabiendo que tenía segundos para decidir qué hacer. Escuché los pasos pesados de Brandon subiendo la escalera. Cada crujido de la madera vieja me retumbaba en el pecho. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae la linterna, cuya luz saltaba como loca sobre el suelo polvoriento del ático. Me metí el cuaderno bajo la camiseta, su tapa de cuero fría contra mi piel, y me arrastré hacia la salida del ático, pero fui demasiado lenta. La cabeza de Brandon apareció por la abertura justo cuando alcanzaba la escalera, y sus ojos oscuros se fijaron en los míos. Me miró fijamente durante unos segundos, su expresión indescifrable en la penumbra. Luego subió el resto del cuerpo. Sus hombros anchos apenas cabían por el hueco. Yo retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la pared, la madera áspera clavándose en mi espalda y el cuaderno presionando contra mi abdomen bajo la ropa. Él miró alrededor del ático lentamente, con calma. Observó el polvo levantado en el aire como si fueran fantasmas diminutos. Moví unas cajas cerca del radiador, justo donde había encontrado las cosas ocultas de papá. Brandon me preguntó qué hacía ahí arriba, con un tono de voz tranquilo, pero con una tensión que me puso los pelos de punta. Le dije que estaba buscando mis peluches de cuando era pequeña, intentando que no se notara lo nerviosa que estaba. Pero no me creyó. Se le notaba en la mandíbula apretada, en cómo cerraba y abría las manos a los costados del cuerpo. Se acercó, y pude oler el vino en su aliento mezclado con esa colonia cara que, según mamá, era de lujo, pero que siempre me revolvía el estómago. Me dijo que era una pésima mentirosa, igualita a mi padre. Sus palabras me dolieron como una bofetada. Luego me agarró del brazo con tanta fuerza que supe que dejaría moretones, y me arrastró hacia la escalera. Tuve que usar la otra mano para evitar que el cuaderno se me cayera de debajo de la camiseta, apretándolo con fuerza contra el pecho. Mamá estaba esperándonos al pie de la escalera, con los brazos cruzados y el pie golpeando el suelo con impaciencia. Tenía cara de fastidio, preguntando por qué andaba escurriéndome como si fuera una ladrona en mi propia casa. Brandon le dijo que seguro estaba escondiendo algo, sin soltarme el brazo, como si fuera un objeto suyo. Sugirió que registraran mi habitación, y vi algo oscuro pasarle por los ojos. Me entró el pánico y solté una excusa torpe, diciendo que solo quería encontrar mi osito de peluche porque no podía dormir bien sin la puerta de mi cuarto. Las palabras salieron atropelladas, desesperadas. Mamá puso los ojos en blanco, pero pareció creerme, probablemente porque estaba cansada y no quería lidiar con más drama esa noche. Esperé hasta escuchar los ronquidos profundos de Brandon mezclados con la respiración más suave de mamá. La casa se fue llenando de crujidos mientras escondía el cuaderno dentro de la funda de la almohada. Sentía las esquinas clavarse en mi mejilla cuando me acosté. No podía arriesgarme a leer más con Brandon revisando mi cuarto cada hora. Su sombra aparecía en la puerta como si fuera un reloj. A la mañana siguiente, era sábado. Mamá hizo panqueques como si no hubiera pasado nada, tarareando fuera de tono una canción cualquiera en la radio. Esa normalidad me revolvió el estómago. Brandon no dejaba de mirarme desde el otro lado de la mesa, siguiendo cada uno de mis movimientos, mientras yo solo empujaba la comida con el tenedor. Me excusé para ir al baño y llevé el cuaderno conmigo. Lo envolví en una bolsa de plástico que encontré debajo del lavamanos y lo escondí en el tanque del inodoro. El agua estaba helada en mis brazos mientras lo colocaba con cuidado. El lunes, en la escuela, me colé en el laboratorio de informática durante la hora del almuerzo. Le dije a mis amigas que tenía que terminar un trabajo. El salón estaba vacío. Solo se oía el zumbido de las computadoras viejas y el tic-tac del reloj de pared. Empecé a tomar fotos de cada página del cuaderno con mi celular, inclinándolo para evitar el reflejo de las luces fluorescentes. Me temblaban tanto las manos que algunas imágenes salieron borrosas. Las entradas databan de años atrás, con la letra de papá volviéndose cada vez más desesperada con el paso del tiempo. Hablaba de sus sospechas, de ver el auto de Brandon estacionado en la esquina a horas extrañas, de cómo mamá se comportaba distante y rara. Una entrada mencionaba que, buscando chicles, encontró en la cartera de mamá un recibo de motel. Otra hablaba de cómo Brandon aparecía durante su turno en el bar, sentado siempre en la misma esquina, observando como un depredador esperando a atacar. Subí todo a una cuenta en la nube que creé con un nombre falso, con el corazón latiéndome a 1000, mientras la barra de carga avanzaba lentamente. Luego borré todas las fotos del celular. Revisé 2 veces para asegurarme de que realmente se habían eliminado. Sabía que Brandon podía revisarlo. Últimamente había estado husmeando mucho más entre mis cosas. Cuando llegué a casa ese día, él me estaba esperando en mi habitación, sentado en mi cama como si fuera suya. Ya había revolcado todo. Los cajones volcados, la ropa tirada por el piso como hojas secas, el colchón volteado, dejando a la vista el somier. Incluso la caja de joyas de la infancia estaba vacía,
con collares baratos y pulseras de la amistad enredados entre sí. Me preguntó dónde estaba, con una voz peligrosamente baja. Me hice la tonta, preguntando de qué hablaba, fingiendo confusión en lugar de miedo. Me agarró de los hombros y me sacudió con fuerza, haciendo que los dientes me chocaran entre sí. Dijo que sabía que había encontrado algo en el ático, que no era ningún tonto. Justo entonces, mamá llegó. Escuché las llaves tintinear mientras gritaba, «Hola», desde la entrada. Preguntó qué estaba pasando. Al ver el desastre en mi cuarto, levantó las cejas, sorprendida. Brandon, sin perder un segundo, cambió por completo su actitud. Le dijo que me estaba ayudando a organizar mi desorden, que yo misma le había pedido ayuda. Incluso sonrió, esa sonrisa falsa que nunca llegaba a los ojos. Y como siempre, ella le creyó, porque era más fácil que hacer preguntas. Esa noche, durante la cena, Brandon anunció que adelantarían la boda. En lugar del próximo año, se casarían el mes siguiente. Dijo que no podía esperar más para que fuéramos una familia de verdad. Mamá chilló de emoción, aplaudiendo como una niña. Sentí náuseas. El pollo en mi plato se veía gris, sin sabor. Durante las semanas siguientes, Brandon no me quitó los ojos de encima. Instaló una cámara en el pasillo apuntando justo hacia donde antes estaba mi puerta. La lucecita roja parpadeaba como un ojo malvado. Empezó a llevarme y traerme de la escuela. Nada de autobús ni amigas. Se quedaba esperándome en el estacionamiento, motor encendido, observando a todos los que me hablaban. Por las noches, me quitaba el celular y lo dejaba en su mesa de noche, fuera de mi alcance, pero yo seguí trabajando en secreto. Durante el día, imprimía páginas del cuaderno en la escuela y las escondía en mi casillero, pegadas detrás de libros viejos. Necesitaba ayuda, pero no sabía en quién confiar. Los profesores parecían no darse cuenta de nada. Mis amigas no lo entenderían. Entonces recordé al tío Henry. Él había sido el mejor amigo de papá desde la secundaria, de esos que aparecen a ayudar sin que uno tenga que pedirlo. Eran inseparables hasta que arrestaron a papá. Después, mamá prohibió cualquier contacto con él, diciendo que era una mala influencia, que fomentaba las malas decisiones de mi papá. Pero yo sabía que era mentira. El tío Henry era un buen hombre, olía a serrín y siempre llevaba caramelos de mantequilla en el bolsillo. Trabajaba en la construcción y tenía 3 hijos, 2 mellizos y una niña pequeña que me decía prima mayor. Encontré su número en una vieja libreta de direcciones que mamá había olvidado en el cajón desastre de la cocina, enterrado entre cupones vencidos y pilas gastadas. Lo llamé desde el teléfono público afuera de la escuela durante la clase de gimnasia, con el metal frío contra mi oído. Le dije a la profesora que me sentía mal y necesitaba aire, sosteniéndome el estómago para que pareciera real. Tío Henry respondió al tercer timbrazo. Su voz áspera se suavizó cuando le dije quién era. Hablé sin parar, las palabras saliéndome a borbotones. Le conté que necesitaba ayuda, que papá era inocente, que tenía pruebas. Me pidió que respirara, que hablara más despacio. Luego dijo que nos viéramos al día siguiente en la biblioteca pública, después de clases, que si mamá preguntaba, él diría que me vio caminando y me ofreció llevarme. Su voz era firme, tranquilizadora, y por primera vez en semanas, sentí que tal vez todo iba a salir bien. Brandon sospechó cuando dije que me quedaría después de clase para un trabajo en grupo. Me interrogó sobre quiénes estaban en mi grupo, de qué trataba el proyecto, qué profesora lo había asignado. Pero mi profesora de historia lo respaldó cuando Brandon llamó para confirmar, seguramente fastidiada por ser molestada durante su hora de planificación. Salí prácticamente corriendo hacia la biblioteca, con la mochila golpeándome la espalda a cada paso. El tío Henry me esperaba en el estacionamiento, en su vieja camioneta, con la pintura roja descolorida pero reluciente. Se veía más viejo de lo que recordaba, con más canas en la barba y arrugas más profundas alrededor de los ojos. Le mostré las fotos de las entradas del cuaderno en mi celular, deslizándome rápidamente por ellas. Su expresión se fue oscureciendo con cada imagen, los nudillos blancos por cómo apretaba el volante. Dijo que siempre había sentido que algo no cuadraba en el arresto de mi padre, que la historia nunca tuvo sentido. Demasiados huecos, demasiadas coincidencias convenientes. Me preguntó si aún tenía el cuaderno original. Le conté dónde lo había escondido y asintió con aprobación. Dijo que necesitábamos más que solo las sospechas de papá. Necesitábamos pruebas reales, testigos, algo concreto. Conocía a algunas personas que trabajaban en el bar esa noche. Tal vez vieron algo, recordaban algo que la policía no se molestó en preguntar. Durante las siguientes 2 semanas, me encontré con el tío Henry en la biblioteca 3 veces más. Cada encuentro se sentía como una escena de película de espías, mirando sobre el hombro, tomando rutas distintas. Localizó a Edward, el encargado de seguridad esa noche. Edward era un tipo grande con ojos amables y una memoria afilada. Recordaba haber visto a Brandon allí, lo cual ya era raro, porque Brandon había declarado a la policía que había pasado toda la noche en casa viendo televisión. Edward dijo que vio a Brandon entrar al baño justo antes que papá, con unos 30 segundos de diferencia, pero había tenido miedo de hablar después del arresto, miedo de meterse, miedo de Brandon, que tenía contactos por todas partes. El tío Henry también encontró a Caroline, la camarera esa noche. Tenía el cabello rojo rizado y una memoria excelente para los rostros.
Dijo que Brandon llevaba semanas apareciéndose por el bar antes del incidente, siempre preguntando por los turnos de papá, fingiendo ser amigable. Le pareció raro, pero en ese momento no le dio importancia. Siempre había gente preguntando por los clientes habituales. Recordaba que Brandon pidió un whisky solo esa noche, y luego desapareció durante un rato, justo antes de que encontraran el cuerpo. Fue ella quien llamó al 911, con las manos temblando tanto que casi no podía marcar el número. El gran avance llegó cuando el tío Henry habló con Brian, el gerente del bar. Era un hombre mayor que llevaba manejando el lugar desde hacía 20 años. Brian mencionó que habían actualizado su sistema de seguridad un mes antes del incidente. La policía solo se llevó las grabaciones de las cámaras principales, pero había un sistema de respaldo que grababa el pasillo hacia los baños. Brian aún tenía esos archivos en un disco duro viejo, olvidado detrás de facturas antiguas en su oficina. No lo había recordado hasta que el tío Henry lo mencionó. Nos reunimos en la casa de Brian para ver la grabación. Su sala olía a cigarro y café. Sentía el estómago hecho un nudo mientras Brian conectaba el disco a su laptop. La marca de tiempo mostraba a Brandon entrando al baño a las 9:47 p.m., caminando con calma, como si no tuviera prisa. Papá entró a las 9:52, probablemente para usar el baño después de su turno. Brandon salió a las 9:51, ajustándose el reloj y alisándose la camisa. Papá salió a las 9:53, cubierto de sangre, gritando por ayuda, con el rostro transformado por el shock. Era clarísimo. Brandon había estado solo en ese baño por 4 minutos, más que suficiente para llamar a alguien y armar una trampa. El tío Henry copió la grabación en varios pendrives, sus manos firmes, meticulosas. Dijo que teníamos que tener cuidado con lo que hacíamos, que no podíamos ir directamente a la policía. Brandon podría tener contactos ahí, gente que le debía favores. Había que construir un caso blindado. Me pidió que actuara con normalidad en casa, que no dejara entrever que sabíamos algo. Fue lo más difícil que he tenido que hacer. Pero Brandon debió de haber notado algo. Tal vez no soy buena actriz. Tal vez él es simplemente paranoico. Comenzó a ponerse más agresivo. Una noche, entró a mi habitación y se sentó en mi cama. El colchón se hundió con su peso. Desde ese ángulo, la cámara del pasillo no podía verlo. Me dijo que sabía que me estaba reuniendo con el tío Henry, que alguien nos había visto en la biblioteca, probablemente uno de sus amigos que parecían estar en todos lados. Me dijo que si no dejaba de hacer lo que estaba haciendo, mamá podría salir lastimada. Dijo que los accidentes pasan todo el tiempo, con un tono casual, como si hablara del clima, que la gente se cae por las escaleras, que los frenos de los autos a veces fallan, que hay fugas de gas. Entendí perfectamente la amenaza. La sentí clavarse en mi pecho como una piedra helada. Estaba aterrada, pero intenté mantener la calma, respirando parejo. Se lo conté al tío Henry en nuestra próxima reunión, susurrando a pesar de estar solos. Me dijo que teníamos que movernos ya, que había contactado al abogado de papá y le había mostrado todo lo que habíamos encontrado. El abogado estaba entusiasmado, pero con cautela. Dijo que también necesitábamos el cuaderno original, que eso reforzaría el caso, probaría que las fotos no estaban manipuladas. Le dije que lo conseguiría, aunque solo pensarlo me daban ganas de vomitar. Esa noche, esperé hasta las 3:00 a.m., mirando los números rojos del reloj cambiar con lentitud desesperante. Caminé descalza hasta el baño, con el corazón latiéndome en los oídos. Recuperé con cuidado el cuaderno del tanque del inodoro. La bolsa de plástico aún lo protegía. Estaba seco. Las palabras de papá, a salvo. Lo guardé en mi mochila para la escuela, metiéndolo en el bolsillo interior y cerrando bien el cierre. Pero cuando salí del baño, Brandon estaba parado en el pasillo, como un fantasma. Me preguntó qué hacía despierta, con los ojos brillando en la oscuridad. Le dije que me sentía mal del estómago, sujetándome el abdomen. Me observó en silencio por unos segundos. Luego me dejó pasar, pero sentí su mirada clavada en mi espalda hasta que llegué a mi cuarto. A la mañana siguiente, mi mochila había desaparecido. La encontré en la cocina, vacía. Su contenido estaba esparcido por toda la mesa. Brandon estaba sentado ahí, hojeando el cuaderno con una expresión fingidamente interesada. Mamá lo leía, con el rostro pálido y confuso. Brandon le había dicho que yo estaba escribiendo historias fantasiosas sobre él, que tenía problemas, que necesitaba ayuda. Empezó a señalar entradas específicas, diciendo: «Mira cómo intenta imitar la letra de tu esposo. Mira cómo menciona cosas sobre ti y sobre mí. Esto es claramente una fantasía enfermiza para separarnos». La confusión de mamá se convirtió en enojo mientras Brandon seguía hablando, entrelazando mentiras con apenas suficiente verdad para hacerlas creíbles. Mamá le creyó. Me dijo que estaba decepcionada de mí, que inventar cosas sobre Brandon era enfermizo, que pensaba que yo estaba lidiando mejor con la ausencia de papá. Intenté explicarle que era el cuaderno de papá, pero no quiso escuchar. Dijo que obviamente yo había falsificado la letra de papá para inculpar a Brandon, porque no podía aceptar que él fuera mi nuevo padre. Dijo que necesitaba terapia, tal vez incluso un internado especial para adolescentes con problemas. Brandon sugirió que su primo dirigía uno en otro estado, muy estricto, muy aislado, ideal para corregir a niños problemáticos que inventaban historias y causaban problemas. La forma en que lo dijo me heló la sangre. Sentí que las paredes se cerraban, que la habitación giraba un poco.
Ese día en la escuela, encontré la camioneta del tío Henry en el estacionamiento. Durante el almuerzo, subí y me derrumbé llorando. Le conté todo lo que había pasado. Me dijo que no me preocupara, que aún teníamos las grabaciones, pero cuando llegué a casa esa tarde, mi celular ya no estaba en la mochila. Brandon lo había agarrado. Revisó todo y encontró mi cuenta en la nube. Adivinó la contraseña al tercer intento. Me obligó a mirar cómo borraba todas las fotos del cuaderno, tocando la pantalla con el dedo como si estuviera apuñalándola. Dijo que las copias del tío Henry no servirían de nada sin el original para contrastarlas, que cualquier abogado alegaría que las fotos eran falsas. Sin el cuaderno original para comparar la caligrafía, la grabación del bar era distinta. Venía de un sistema oficial con sello de tiempo, algo verificable, pero la escritura y las fotos, eso era fácil de falsificar. Esa noche, mamá me dijo que el lunes me iba a un internado, que ese lugar especial me ayudaría a superar mis delirios sobre Brandon. Ya había hablado con el colegio. Me estaban esperando. Estaba a más de 1000 millas, en las montañas. No permitían teléfonos ni contacto externo durante los primeros 6 meses para evitar influencias negativas. Ahí entendí todo. Era el plan de Brandon para silenciarme definitivamente, para hacerme desaparecer sin tener que levantar sospechas. Logré escabullirme el sábado por la mañana, cuando mamá fue al supermercado y Brandon estaba en la ducha. Escuchaba el agua correr mientras abría la puerta principal con cuidado. Corrí hasta la casa de Ashley y usé su teléfono para llamar al tío Henry. La mamá de Ashley estaba en el trabajo, y Ashley me cubrió. Bendita sea. Le conté al tío Henry sobre el internado. Me dijo que preparara una mochila y que lo encontrara en la biblioteca en 1 hora. Pero cuando volví a casa, Brandon ya estaba esperándome en los escalones del porche, con el pelo aún húmedo. Se había dado cuenta de que me había ido. Me arrastró adentro agarrándome del cabello, el cuero cabelludo ardiéndome del dolor. Mamá aún no había regresado. Me lanzó contra la pared con tanta fuerza que un portarretrato cayó al suelo. Gritó que lo había arruinado todo, que había trabajado demasiado para dejar que una niña malcriada destruyera sus planes. Dijo que papá merecía pudrirse en la cárcel, que había planeado todo meses antes de aquella noche en el bar, que mamá era fácil de manipular, tan desesperada por atención. Después de que papá empezó a trabajar en 2 empleos para pagar la hipoteca, le pregunté por qué había llamado a aquel hombre en el baño. Necesitaba escucharlo decirlo. Brandon se rió. Fue un sonido feo, desagradable. Dijo que ese tipo simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Que él había entrado al baño para plantar un cuchillo ensangrentado. Había preparado uno con las huellas de papá, sacado de nuestra propia cocina. Pero el hombre borracho lo sorprendió dejándolo cerca del lavabo y empezó a hacer preguntas, a acercarse demasiado. Así que tuvo que callarlo, rápido y sucio, con ese mismo cuchillo. Y cuando papá entró minutos después para ayudar, fue perfecto. La sangre aún estaba fresca. Las huellas de papá quedaron en todo. Intentó ayudar a la víctima a detener la hemorragia. Y en medio del caos, Brandon se guardó el arma real y dejó otra en la escena. Una que también había preparado, pero que no se podía rastrear hasta él. Yo estaba grabando todo con el teléfono de Ashley, que tenía escondido en el bolsillo. Había presionado el botón de grabar antes incluso de entrar. Brandon no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado presumiendo lo inteligente que había sido, cómo había usado guantes, cómo había estudiado los turnos del bar durante semanas. Dijo que después de sacar a papá del camino, casarse con mamá era simplemente una buena jugada financiera, que tenía un buen seguro de vida por su trabajo en el hospital, y que yo valdría aún más en beneficios por orfandad si algo le pasaba a ella. Tal vez un accidente de auto, tal vez una caída, o tal vez simplemente se pondría triste y tomaría demasiadas pastillas. Fue entonces cuando mamá entró. Había vuelto antes porque se olvidó la billetera. Escuchó absolutamente todo lo que Brandon acababa de decir. Su rostro se volvió blanco como el papel. Dejó caer las bolsas de compras. Las naranjas rodaron por el suelo. Brandon se giró al darse cuenta de su error. Intentó retractarse, diciendo que yo lo había hecho enojar, que no lo decía en serio, que solo quería asustarme para que dejara de comportarme mal. Pero mamá ya había escuchado suficiente. La venda se le cayó por fin. Brandon dio un paso hacia ella y ella retrocedió, buscando algo detrás de sí. Le ordenó que se fuera. Él dijo que estaba exagerando. Ella agarró un cuchillo del bloque de la cocina y le dijo que si no se iba, llamaría a la policía. Brandon se rió y dijo que no se atrevería. Demasiado escándalo, demasiada vergüenza. ¿Qué dirían los vecinos? Pero la mano de mamá no temblaba mientras sostenía el cuchillo. Por primera vez en meses, vi a la mamá que recordaba, la que me protegía de las pesadillas, la que besaba mis rodillas raspadas. Brandon entendió que hablaba en serio. Su rostro cambió. La máscara cayó por completo. Agarró sus llaves y la billetera del mostrador, pero antes de irse, se volvió hacia mamá y dijo: «Esto no se ha terminado». Dijo que sabía demasiadas cosas sobre ella, sobre las aventuras que tuvo antes de casarse con papá, sobre el dinero que había sacado de los ahorros de él para pagar sus deudas de compras, que si ella iba a la policía, él destruiría su reputación. Después se marchó, dando un portazo tan fuerte que las ventanas temblaron y los cuadros que quedaban en la pared cayeron al suelo. Mamá se derrumbó en el piso, llorando, el cuerpo sacudido por los sollozos. Me senté a su lado y le mostré la grabación en el celular de Ashley. Escuchó la confesión de Brandon otra vez.
Su rostro se deshacía más con cada palabra. No paraba de decir que lo sentía, que había sido una tonta, que nos había fallado a papá y a mí. Le dije que teníamos que llamar a la policía, pero ella tenía miedo de las amenazas de Brandon, miedo de perderlo todo. Llamé al tío Henry. Llegó en minutos con la grabación del bar en un pendrive. Sentamos a mamá en la mesa de la cocina y le mostramos todo. Las páginas del cuaderno que logré salvar, capturas de la grabación de seguridad con los movimientos de Brandon, los testimonios de los testigos que el tío Henry había reunido y mandado a certificar ante notario. Mamá vomitó al darse cuenta de que había dormido durante meses junto al asesino de papá, que había estado planeando casarse con él. Finalmente aceptó llamar a la policía. 2 detectives vinieron a tomar nuestras declaraciones. Fueron profesionales pero amables. Le ofrecieron pañuelos a mamá y me hablaron con suavidad. Escucharon la confesión de Brandon varias veces. Vieron la grabación del bar en la laptop. Se llevaron el cuaderno como evidencia, manipulándolo con guantes y mucho cuidado. Uno de ellos dijo que ya habían tenido dudas sobre el caso de papá, que las pruebas forenses nunca terminaron de cuadrar, pero la presión por cerrar el caso había sido enorme. La confesión de Brandon llenaba todos los vacíos. Esa misma noche emitieron una orden de arresto contra Brandon, pero ya se había esfumado. Su departamento estaba vacío. Había sido limpiado a toda prisa. Su auto, desaparecido. La policía nos dijo que no nos preocupáramos, que lo encontrarían. Pusieron una patrulla frente a nuestra casa, por si acaso. Mamá y yo no dormimos esa noche. Empujamos el sofá contra la puerta principal y nos sentamos en la sala con todas las luces encendidas, sobresaltándonos con cada ruido. A la mañana siguiente, el tío Henry llamó. Sus compañeros de obra le habían contado que habían visto a Brandon en un motel, en un pueblo a 2 horas, tratando de pagar en efectivo por una habitación. La policía ya iba en camino. Al mediodía, lo tenían bajo custodia. Intentó escapar, pero no llegó lejos. Encontraron pruebas en su auto que lo vinculaban directamente con el arma homicida original. Había guardado el cuchillo todo ese tiempo, como si fuera un trofeo macabro, escondido en una caja fuerte en el maletero. El cuchillo hallado en la escena era solo una distracción, pero el verdadero aún tenía restos de sangre en las ranuras del mango. Brandon al principio negó todo. Dijo que yo había manipulado la grabación con inteligencia artificial, que mamá mentía para protegerme por culpa, pero las pruebas eran aplastantes. El video del bar lo mostraba entrando al baño. Sus huellas estaban en el cuchillo real. Una vez que analizaron bien el arma, las pruebas forenses que no coincidían con papá ahora encajaban perfectamente con Brandon. Incluso el ángulo de las heridas coincidía con su estatura, no con la de mi padre. Frente a todo eso, Brandon se quebró. Confesó todo a cambio de un acuerdo de culpabilidad. Admitió haber planeado todo, haber incriminado a papá, haber manipulado a mamá. Incluso confesó cosas que no sabíamos. Crímenes en otros estados, víctimas que habían sido culpadas injustamente. El detective dijo que Brandon era un depredador serial, que llevaba años escapando, mudándose de ciudad en ciudad, siempre buscando mujeres vulnerables con hijos. El abogado de papá presentó una apelación de emergencia con las nuevas pruebas. El juez revisó todo y ordenó su liberación inmediata. Después de 8 meses en prisión por un crimen que no cometió, papá volvía a casa. Mamá y yo fuimos a buscarlo. El viaje fue silencioso, salvo por la radio sonando bajito. Mamá lloraba, secándose los ojos con pañuelos. Yo no sabía qué decir, tenía un nudo en la garganta. Cuando se abrieron los portones de la cárcel y papá salió, se veía más pequeño de lo que recordaba, más delgado, más viejo. Su cabello era más gris que castaño ahora, pero sus ojos brillaron al verme. Corrí hacia él y lo abracé con más fuerza que a nadie en mi vida. Olía distinto, a jabón industrial y tristeza, pero seguía siendo mi papá. Me sostuvo y lloró contra mi cabello, susurrando que me había extrañado tanto, que nunca dejó de confiar en que yo descubriría la verdad. Mamá se quedó a unos pasos, insegura, retorciéndose las manos. Papá la miró largo rato, luego dijo que hablarían después, que por ahora solo quería volver a casa. El viaje de regreso también fue callado, salvo por las preguntas sencillas de papá. ¿Cómo iba la escuela? ¿Había crecido? ¿Nuestro restaurante favorito aún existía? Preguntas normales de papá, que sonaban de todo menos normales después de todo lo vivido. Al llegar a casa, papá se quedó en la puerta por un minuto, mirando alrededor como si quisiera grabarlo todo en la memoria. La casa se veía distinta sin las cosas de Brandon por todas partes. Mamá había tirado todo lo que él había tocado, dejando huecos extraños en estantes y paredes. Papá recorrió cada habitación lentamente, pasando la mano por los muebles, levantando portarretratos que mamá aún no había reemplazado. Esa primera noche fue incómoda. Papá durmió en el sofá, aunque mamá le ofreció su antigua habitación. Lo escuché deambular a las 3 a.m., seguramente sin poder dormir tras meses en una celda. Lo encontré en la cocina, preparando café con manos temblorosas. Nos sentamos en la mesa sin decir nada, hasta que finalmente me preguntó si estaba bien. De verdad bien. Le conté todo sobre Brandon, todo. Me escuchó sin interrumpirme, la mandíbula apretándose más con cada detalle.
Cuando terminé, dijo que lamentaba no haber podido protegerme. Le dije que no era su culpa. Los días siguientes fueron un torbellino de abogados y papeleo. El abogado de papá trabajaba para limpiar por completo su expediente, no solo revocar la condena. También se hablaba de compensación por encarcelamiento injusto, pero papá decía que el dinero no le importaba. Solo quería su vida de vuelta. Mamá intentaba hablar con él. Lo seguía por la casa, pero él no estaba listo. Le respondía con monosílabos, siempre encontrando excusas para salir de la habitación. El juicio de Brandon fue programado para dentro de 6 meses. El fiscal dijo que, con su confesión y todas nuestras pruebas, probablemente recibiría cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ya lo habían vinculado con 3 asesinatos más en otros estados, todos con el mismo patrón. Incriminaba a alguien cercano a la víctima y luego se hacía pasar por El Salvador. El detective dijo que tuvimos suerte. Las otras víctimas no sobrevivieron para poder desenmascararlo. Volví a la escuela, pero todo se sentía diferente. Los chicos murmuraban cuando pasaba. Todos sabían lo de Brandon y lo de papá. Ashley se mantuvo a mi lado, igual que algunos pocos amigos que realmente importaban. Mis profesores eran extra amables, lo cual casi lo hacía peor. No quería compasión, solo quería volver a la normalidad. Pero la normalidad ya no existía. Probablemente nunca volvería. Papá empezó a trabajar en construcción con el tío Henry. Decía que el trabajo físico le ayudaba a despejar la mente. Volvía a casa agotado y cubierto de polvo, pero más tranquilo. También estaba yendo a terapia, con un especialista en trauma por condenas injustas. No hablaba mucho sobre las sesiones, pero se notaba el efecto. Ya no se sobresaltaba cuando se cerraban puertas. Ya no revisaba 1000 veces las cerraduras. Mamá se mudó después de 2 semanas. Alquiló un pequeño departamento al otro lado de la ciudad. Dijo que necesitaba espacio para entender todo, para procesar. La verdad, me sentí aliviada. La atención cuando ella y papá estaban en la misma habitación era asfixiante. Lo había traicionado de la peor forma, aunque Brandon la hubiera manipulado. Hay cosas que simplemente no se pueden deshacer. Me preguntó si quería quedarme con ella, a veces, pero le dije que no, que necesitaba estar con papá. Los papeles del divorcio llegaron un mes después. Papá los firmó sin siquiera leerlos. Solo quería cerrar el capítulo. Mamá le dio todo: la casa, el auto, la custodia total de mí. La culpa la estaba consumiendo. Ella también empezó terapia, buscando entender cómo pudo haber sido tan ciega. A veces me daba pena, pero luego recordaba cómo eligió a Brandon por encima de papá, cómo no me creyó, y la compasión desaparecía. El tío Henry se volvió parte de nuestra rutina. Venía los fines de semana con sus hijos y hacíamos parrilladas como en los viejos tiempos. Sus gemelos, Elijah y John, solo tenían 8 años, pero adoraban a papá. No les importaba su pasado, solo que sabía lanzar la pelota y contar historias divertidas. Su hija Débora tenía mi edad, y nos volvimos cercanas muy rápido. Sabía lo que era que tu familia se diera vuelta de un día para el otro. Su mamá los había abandonado cuando ella tenía 10. 3 meses después de que papá salió de prisión, tuve que testificar en una audiencia preliminar. El fiscal dijo que mi testimonio ayudaría a impedir que Brandon fingiera locura o dijera que lo habían obligado a confesar. Llevé mi vestido más bonito, el azul que papá me había regalado por mi cumpleaños 2 años atrás. Me temblaban las manos mientras juraba decir la verdad. Brandon estaba sentado en la mesa de la defensa, con un mameluco naranja. Se veía más pequeño de lo que recordaba. Intentó encontrar mi mirada, pero yo mantuve la vista al frente. Les conté todo: las amenazas, el contacto inapropiado, la noche en el hotel. El juez tuvo que declarar un receso cuando empecé a llorar demasiado al hablar de cómo había encontrado el cuaderno de papá. No se permitió que él estuviera presente en la sala porque podía ser llamado como testigo más adelante, pero el tío Henry sí estaba. Desde la galería, me hizo una señal con el pulgar levantado, recordándome que era valiente, que podía hacerlo. El abogado de Brandon intentó hacerme quedar como una niña confundida. Preguntó si tal vez había malinterpretado las intenciones de Brandon, pero me mantuve serena y repetí lo que había sucedido, tal como sucedió. El fiscal mostró la grabación del teléfono de Ashley y el rostro de Brandon se volvió gris. Esa misma tarde, su abogado pidió un acuerdo de culpabilidad: 25 años a cadena perpetua, en vez de cadena perpetua sin libertad condicional. El fiscal se negó rotundamente. Después de la audiencia, varios reporteros intentaron hablar con nosotros afuera del juzgado. Papá me protegió con su cuerpo mientras empujábamos entre ellos hacia la camioneta del tío Henry. Gritaban preguntas sobre el perdón, sobre cómo seguir adelante, sobre qué se sentía ver a Brandon encadenado. No respondimos. No había nada que decir que les hiciera entender que esto no era entretenimiento, era nuestra vida. Mamá empezó a enviarme cartas, largas y desordenadas, disculpándose por todo, por haber fallado como madre, por no haber visto las señales. Leí las primeras, luego empecé a tirarlas sin abrir. Papá me dijo que algún día debería considerar perdonarla, no por ella, sino por mi propia paz. Pero yo no estaba lista. Tal vez nunca lo estaría. Ella había elegido a un monstruo en lugar de su propia familia. Hay cosas que no tienen vuelta atrás.
El juicio formal de Brandon fue brutal. Llevaron a sus otras víctimas al estrado, familia tras familia mostrando el mismo patrón de comportamiento. Una mujer de Arizona declaró cómo él la había estado cortejando tras la muerte sospechosa de su esposo. Ella había tenido un mal presentimiento y lo terminó. Probablemente se salvó la vida. Otra familia de Nevada habló sobre su hijo, que estaba cumpliendo condena por un asesinato que sonaba exactamente como el caso de papá. El fiscal dijo que estaban reabriendo ese caso también. Papá testificó en el tercer día del juicio. Llevaba su único traje, el de su boda, que había guardado por alguna razón. Habló sobre encontrar el cuerpo, sobre cómo trató de ayudar, sobre la confusión cuando lo arrestaron. Habló de la cárcel, de cómo se perdió mi cumpleaños, de las cartas que escribió y que yo nunca recibí. Su voz se quebró cuando habló del día en que nací, de cómo me prometió que siempre me protegería y de cómo sintió que había fallado. Brandon subió al estrado el quinto día, en contra del consejo de su abogado. Intentó pintarse como una víctima de las circunstancias. Dijo que el hombre del baño lo había atacado primero, pero durante el contrainterrogatorio, su historia se desmoronó, se contradijo, se enojó, mostró su verdadero rostro al jurado. Cuando el fiscal le preguntó sobre sus planes para mamá y para mí, se negó a responder. Incluso su abogado se veía derrotado. El jurado deliberó por 2 horas. Veredicto: culpable de todos los cargos. Asesinato, conspiración, fraude, intento de agresión a menor. La lista era larga. El juez lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, con penas consecutivas por cada delito. Brandon no reaccionó. Solo miró la mesa mientras lo escoltaban fuera. Me miró por última vez, y yo lo miré de vuelta, queriendo que supiera que no me había roto, que gané. Papá y yo fuimos a su restaurante favorito después, un pequeño local mexicano que todavía tenía su foto en la pared de cuando era cliente habitual. El dueño lo abrazó y dijo que la comida iba por cuenta de la casa. Comimos en un silencio cómodo, los dos exhaustos pero aliviados. Se había terminado. De verdad, Brandon moriría en prisión, y nosotros podríamos empezar a reconstruir. La semana siguiente, mamá intentó venir a casa. Papá no la dejó entrar. Le habló a través de la puerta con Maya. Ella quería disculparse de nuevo. Quería intentar terapia familiar. Papá le dijo que no, que ese tren ya había partido, que tenía que seguir adelante, y nosotros también. Ella lloró y suplicó, pero papá se mantuvo firme. Yo miraba desde la escalera. No sentía nada. Ella había tomado su decisión, y ahora debía vivir con sus consecuencias. Yo también empecé terapia, con una psicóloga llamada Dra. Cheryl, especializada en trauma. Me ayudó a procesar todo. Me enseñó que nada de eso había sido mi culpa, que había sido increíblemente valiente. A veces le creía, a veces no, pero poco a poco, las pesadillas desaparecieron. Dejé de revisar cerraduras compulsivamente. Dejé de sobresaltarme cuando un hombre pasaba detrás de mí. El progreso llegó en pequeños pasos. Papá y yo desarrollamos nuevas rutinas. Desayuno en el café los domingos. Noches de película los miércoles. Los sábados ayudábamos al tío Henry con sus proyectos. Hablábamos más que nunca. De la escuela, los amigos, el futuro. Me ayudaba con la tarea, aunque las matemáticas no eran su fuerte. Iba a todos mis eventos escolares, aplaudiendo demasiado fuerte en mis mediocres presentaciones de clarinete. Estábamos aprendiendo a ser una familia otra vez, solo nosotros dos. 6 meses después del juicio, papá conoció a alguien, Caroline, la camarera que había testificado. Al principio venía como amiga, luego, algo más. Hacía reír a papá, risas de verdad, no esas fingidas. Me caía bien. No intentaba ser mi madre, solo me trataba como una persona. Traía comida para llevar y veíamos películas malas, riéndonos de los agujeros del guión. Papá sonreía más cuando ella estaba cerca. Mamá eventualmente dejó de intentar contactarnos. Escuché por la mamá de Ashley que se había mudado a otro estado. Empezar de nuevo, donde nadie conociera su historia. Parte de mí esperaba que encontrara paz. Parte de mí no le importaba. Había sido tan fácil de engañar, tan rápida para reemplazar a papá. Tal vez Brandon lo notó desde el principio. Tal vez por eso eligió destruir a nuestra familia. 1 año después de todo, papá recibió una indemnización del Estado por el encarcelamiento injusto. No eran millones, pero sí lo suficiente para pagar la casa y guardar algo para mi universidad. Se compró una camioneta nueva y se tomó unas vacaciones en la montaña. Finalmente empezó a vivir otra vez. Siguió trabajando en construcción. Decía que le gustaba lo honesto del trabajo. O construías algo bien o no lo hacías. No había espacio para mentiras ni manipulación. Cumplí 15 esa primavera. Papá me organizó una gran fiesta, probablemente compensando los cumpleaños que se había perdido. Vinieron la familia del tío Henry, Caroline, e incluso algunos chicos de la escuela. Tuvimos un castillo inflable, lo cual era ridículo para adolescentes, pero a nadie le importó. Papá hizo hamburguesas en la parrilla y contó historias vergonzosas de cuando yo era niña. Por unas horas, nos sentimos como una familia normal, en una fiesta normal. Esa noche,
Después de que todos se fueron, papá y yo recogimos el patio en un silencio cómodo. Me dio las gracias por haber creído en él, por no rendirme nunca. Le dije que siempre supe que era inocente, que él no era capaz de lastimar a nadie. Me abrazó fuerte y dijo que le había salvado la vida. Lloramos un poco los dos, pero eran lágrimas buenas, de esas que sanan. La vida siguió. Entré al cuadro de honor. Empecé a salir con un chico amable llamado Rory, de mi clase de química. Papá amenazó con sacar la escopeta cuando Rory vino a casa por primera vez, pero estaba bromeando, más o menos. Caroline se mudó con nosotros después de un año, trayendo a su gato, el señor Bigotes, que inmediatamente se adueñó del sillón de papá. Nos convertimos en una pequeña familia algo rara, construida sobre un pasado difícil, pero sostenida por decisión y por amor. Brandon murió en prisión 2 años después. Un infarto. La carta decía que tenía 43 años. No sentí nada al leerla. Cerré la carta y volví a mis deberes. Papá me preguntó si estaba bien y le dije que sí. De verdad lo estaba. Brandon había muerto para mí desde el día en que lo sentenciaron. Su muerte real era solo un trámite. Nada más. Mamá me envió una tarjeta para mi cumpleaños número 18. Solo decía, con cariño, mamá, sin dirección de remitente. Por alguna razón, la guardé. Está en el cajón de mi escritorio, junto con otras cosas que aún no logro tirar. Papá dijo que tal vez algún día querría buscarla, hacer las paces. Tal vez tenía razón, o tal vez hay puentes que deben quedarse quemados. El tiempo lo dirá. Entré a la universidad con beca completa. Voy a estudiar Derecho Penal. Tal vez me convierta en abogada. Quiero ayudar a otras familias que han sido destruidas por mentiras. Papá lloró en mi graduación. Me hizo pasar vergüenza delante de todo el mundo. Caroline tomó 1 millón de fotos mientras la familia del tío Henry aplaudía desde las gradas. Mi familia elegida, la que se quedó a mi lado cuando todo se derrumbó. La noche antes de irme a la universidad, papá y yo nos sentamos en el columpio del porche a ver las luciérnagas. Me dijo que estaba orgulloso de mí, que me había convertido en una joven increíble a pesar de todo. Le dije que lo amaba, que era el mejor papá que alguien podía tener. Nos quedamos en un silencio cómodo. No hacían falta más palabras. Sobrevivimos lo impensable y salimos más fuertes. Eso era suficiente. A veces, al mirar hacia atrás, me pregunto qué habría pasado si no hubiera encontrado el cuaderno de papá aquella noche. Si Brandon hubiera logrado enviarme lejos. Si mamá se hubiera casado con él. Si papá hubiera muerto en prisión creyendo que a nadie le importaba. Pero sí lo encontré. Sí luché. Y a veces, eso es todo lo que uno puede hacer. Luchar por la verdad y esperar que alguien escuche. En nuestro caso, al final lo hicieron.